10:37, ya estamos comunicados con Daniel Campos. Buen día, Daniel. Gracias, Antonio, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a todos los que nos están escuchando. Bien, bueno, gracias. Gracias a vos por comunicarte. Mirá, Daniel, te estaba preguntando si era verdad la noticia que yo había escuchado en la radio el domingo, escuché yo, que el ejército de Israel asesinó, porque fue un asesinato, a 160 personas cuando estaban buscando comida, y había quedado en ese momento 700 heridos, más o menos, en un lugar en el norte de la Franja de Gaza donde no queda un solo hospital. El único hospital que queda es en el sur de la Franja de Gaza, o sea que hoy los muertos habrán ascendido. ¿Tenés alguna noticia sobre eso? Sí, lo que ocurrió fue que de manera horrorosa lo que está haciendo Estados Unidos y la ONU como para mostrarse, digamos, humanitarios frente al genocidio que perpetra el Estado de Israel públicamente, arrojan desde el aire bolsas de comida y, digamos, toda clase de, digamos, cosas que necesita la población, ¿no? Bolsas de comida, medicamentos, agua. Es una cosa horrorosa porque, digamos, todo el mundo sabe que el imperialismo norteamericano tiene condiciones militares y de todo tipo para trasladar los insumos necesarios a la población. Esto de tirarle desde el cielo cosas, paracaídas a la gente, realmente es una actitud casi de tratarlos como animales, ¿no? Pero no solo es una actitud horrorosa la del imperialismo norteamericano, sino también la de Israel, porque mientras la gente va corriendo a buscar las cosas que le tiran desde Israel, va y los masacra. O sea, todo es un espectáculo espantoso de cómo se aprovechan de los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores más vulnerables de la sociedad palestina, el pueblo, niños, adultos mayores, mujeres, familias enteras que no tienen cómo defenderse. La ONU y la OTAN le tiran en paracaídas comida como si fueran animales, y el ejército de Israel va y los masacra. Es una cosa espantosa que muestra el carácter genocida que tiene el Estado de Israel, que es un Estado nazi, racista, genocida, criminal, y también el carácter criminal de la ONU, la OTAN, hipócritas que votan llamados a la paz, al alto al fuego, que en realidad es todo mentira, que son cómplices de las matanzas y las masacres que el Estado de Israel hace y lleva adelante. Y no solamente, entonces, disculpame, no solamente eso, sino que después hay un silencio total, pocas personas se enteran de esas cosas. Sí, hay un silencio, claro, sí, tenés razón. No solo hay un silencio, sino que se miente, porque los medios de comunicación siguen hablando de los rehenes israelíes, claro, pero no dicen una palabra de los miles de rehenes palestinos que hay y los miles de niños y mujeres que Israel está asesinando día a día. Ahora, porque hay una revolución del pueblo palestino, que es de lo otro que se tapa, se quiere ocultar. El pueblo palestino está luchando por su liberación. El pueblo palestino, esto se lo quiere mostrar como una acción de un grupo de loquitos fanáticos religiosos que se llama Hamas, que van y agreden ahí, y Israel se victimiza como diciendo nosotros estamos siendo agredidos, cuando en realidad que hay ahí es una ocupación que ya lleva 70 años sobre Palestina, y durante los últimos 3 años por lo menos un gobierno, el de Netanyahu, que practica masacres y genocidios sobre la población civil en forma sistemática, lo que ha llevado a que el movimiento palestino tenga que armarse y salir a luchar para defender el derecho a su libertad, a tener su propio territorio y a existir, con lo cual el 7 de octubre el movimiento palestino y un conglomerado de guerrillas salieron y derrotaron al ejército de Israel, infligieron una tremenda paliza militar a un ejército que se creía invencible, inderrotable, etcétera, etcétera. Se comió una tremenda paliza. Netanyahu anunció la invasión de la Franja de Gaza para eliminar a Hamas. Él prometió que iba a eliminar los túneles, a liberar a los
rehenes, a eliminar a Hamas. Pasaron 5 meses y no hay ninguna eliminación de nada. Es decir, Israel está sufriendo una paliza militar que las milicias palestinas le están propinando. Tal es así que en el norte de la Franja de Gaza, donde primero el ejército de Israel invadió, dijeron que habían exterminado a Hamas, que no había más nada, y en enero el primer ministro tuvo que reconocer que habían perdido, retiraron 35.000 soldados israelíes del norte de Gaza, y los palestinos se volvieron a apropiar del norte de Gaza, están reinstalando la autoridad palestina en Gaza, están instalando un gobierno manejado por milicianos y por trabajadores municipales de Gaza, restaurando, como vos muy bien decías, los hospitales que fueron destruidos por Israel, y digamos, el ejército israelí, en su desesperación de no lograr ninguno de los objetivos, se ensaña con la población civil que es indefensa, se ensaña con aquellos que no tienen manera de defenderse. Entonces aquí hay que ponerse indudablemente del lado de las milicias armadas palestinas, apoyando su lucha, porque el triunfo de las milicias palestinas no solo van a liberar al pueblo palestino, sino que nos liberan a todos los pueblos del mundo, con lo cual la lucha del pueblo palestino ha provocado una movilización mundial de masas, sobre todo en los países imperialistas como Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Alemania, movilizaciones gigantescas de apoyo al pueblo palestino que no se muestran en los medios masivos de comunicación, y también un levantamiento del resto de los pueblos de Medio Oriente en apoyo, claramente, del pueblo hutí de Yemen, que tomaron el poder hace 5 años con el triunfo de la revolución en Yemen, han salido en defensa del pueblo palestino a impedir la navegación de todo buque de Israel o de Estados Unidos que está perpetrando el genocidio en el Mar Rojo. Con lo cual la OTAN y el imperialismo han perdido el control del Mar Rojo. También las milicias en Irak, en Siria y en el Líbano se han puesto en apoyo al pueblo palestino, y Hezbollah en el sur del Líbano está bombardeando Israel. En Siria y en Irak las milicias árabes están bombardeando los cuarteles que todavía quedan de la OTAN y de Estados Unidos desde la invasión de Irak, con lo cual se ha abierto el debate en esos países de hasta cuándo van a estar las bases militares de la OTAN ahí establecidas, porque esas bases quedaron de cuando Estados Unidos invadió Irak, recordemos, en el año 2003, invasión que fue derrotada, a partir de lo cual Estados Unidos tuvo que retirar sus tropas con el gobierno de Obama. Entonces, fíjense lo extraordinario del movimiento mundial que se ha levantado en apoyo al pueblo palestino, y estas masacres que se hacen contra los que no se pueden defender, contra aquellos que no tienen armas, contra un pueblo al cual se lo somete a las más graves penalidades, porque no acepta ser esclavo a pueblos que les cortan el agua, la comida, lo que sea. A ellos van, y esas masacres lo único que hacen es todavía enfurecer más a los pueblos del mundo, fortalecer la solidaridad internacional con Palestina y hacer que el pueblo palestino cada día más sea más firme y más clara su determinación de ser libre e independiente de Israel. Ahora, internamente, ¿cómo quedó el gobierno de Benjamín Netanyahu? Porque ya tenía... Una crisis total. Sí, los familiares de los rehenes empezaron una marcha hacia Jerusalén para pedir la liberación, sea como sea. Sí, hay una crisis total de Israel. O sea, Israel es un estado hoy en composición. Por ejemplo, hay 80.000 desplazados israelíes que vivían en el norte, que tuvieron que desplazarse y están viviendo en hoteles. Se suspendieron las clases por tiempo indeterminado. Ya no hay turismo. Digamos, es un país que vivía del turismo fundamentalmente en Jerusalén. Todo eso está paralizado. Miles y miles de personas que no van a trabajar. La economía en derrumbes. Moody's y todas las calificadoras de riesgo han degradado los bonos israelíes a categoría bono basura. El costo de la guerra por día para Estados Unidos y para Israel alcanza proporciones épicas que no estaban contempladas en ningún presupuesto. Por eso llevó a una parálisis
del Parlamento de los Estados Unidos, que está paralizado, algo de lo que tampoco se habla, y que no aprueba ningún presupuesto porque hay un debate interno entre sectores del propio imperialismo de hasta cuándo y dónde seguir financiando a Israel cuando hay un repudio inmenso en la población norteamericana, incluso sectores del propio movimiento judío que están en contra del genocidio que se está llevando adelante contra el pueblo palestino. Entonces, todo la catástrofe que se está produciendo hoy, por ejemplo, los israelíes huyen de Israel, las personas que son de otros países están volviendo a sus países de origen, y a nadie se le ocurriría hoy irse a vivir a Israel. Entonces es un estado en descomposición completo. Pero ¿qué es lo que está provocando la descomposición? Y por lo tanto, el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de ultraderecha que quiso aplastar toda resistencia palestina, logró el efecto exactamente opuesto. Su ofensiva lo que provocó es un levantamiento que ha transformado a Israel en una ruina, en un estado en descomposición. Hoy está planteada la desaparición del Estado de Israel. ¿Qué es lo que debería suceder? Es decir, porque eso en realidad es Palestina ocupada. Eso no, Israel es un invento de la ONU y del imperialismo en una Palestina que siempre acogió y defendió al pueblo judío cuando fue perseguido, cuando el pueblo judío fue perseguido por los nazis. En los lugares donde se lo acogió y se lo protegió fue en Palestina. Y ese mismo lugar, Palestina, que hoy está ocupado por un Estado nazi creado por el imperialismo norteamericano, eso está en crisis total. Ese dispositivo fascista que durante 70 años reprimió a todos los pueblos del Medio Oriente, no solamente al pueblo palestino, hoy está en completa crisis y descomposición. Esto es producto de la tercera intifada que estamos viviendo. Intifada en árabe quiere decir levantamiento. Este es el tercer levantamiento del pueblo palestino en términos históricos. Ya hubo uno en 1987, hubo una segunda intifada que fue en el año 2000, y hoy estamos viviendo la tercera intifada, que es un levantamiento histórico, no solo por lo que el pueblo palestino está haciendo, sino por la solidaridad internacional que está recogiendo. Y nosotros somos partidarios, estoy hablando de la Marcha Internacional y el nuevo PCT de Argentina, del triunfo de las milicias palestinas. Lamentablemente, la mayoría de la izquierda, el 99%, no levanta la consigna del triunfo de las milicias, sino que levanta la consigna de la paz y del alto al fuego, lo cual es completamente reaccionaria esa consigna, porque la paz significaría para millones de palestinos continuar la esclavitud bajo el Estado de Israel. No, por eso no se firma ninguna paz. Tenemos 30.000 muertos. No se puede firmar una paz habiendo crímenes de guerra que tienen que ser pagados por Netanyahu y los asesinos que hoy gobiernan Israel y que han ejecutado estas masacres y estos genocidios. Los crímenes de guerra deben quedar impunes, ni en Argentina con la última dictadura militar, ni hoy en Israel con Netanyahu, ni tampoco con Putin en Ucrania, que es otro criminal de guerra que se la ha pasado bombardeando población civil indefensa. Todo aquel gobierno que bombardea población civil indefensa con métodos típicos de los nazis, como fue Franco o como se hizo en la Guerra Civil Española en Guernica, todo ese tipo de acciones tiene que ser repudiadas, tienen que ir a juicio y esa gente tiene que estar en prisión. Bueno, justamente Netanyahu está en un callejón sin salida. El presidente de Israel sabe que lo que le espera es la prisión, no tiene escapatoria. Entonces, en esa desesperación huye hacia adelante, haciendo más crímenes de guerra, gozando de la impunidad que le da el apoyo militar de los Estados Unidos, pero eso tiene patas cortas, porque esa gente cuando esto se termine no va a tener dónde refugiarse ni dónde huir, como le pasó a muchos otros asesinos que después terminaron sufriendo la justicia del pueblo, que es implacable. Daniel, ya que estamos hablando de Israel, de Palestina y Estados Unidos, te llevo de nuevo a Palestina para sacarme una duda. Como bien vos dijiste, el gobierno de Estados Unidos está en crisis a raíz principalmente del conflicto en Gaza. Y el gobierno de Biden peligra también su reelección. ¿Qué pasaría si llega nuevamente Trump a la presidencia de Estados Unidos con el conflicto de Palestina-Israel? Lo mismo, no va a haber ningún cambio, va a estar del lado de Israel. O sea, los gobiernos, acá
el conflicto de la lucha del pueblo palestino, la tercera intifada, nunca quedó claro la divisoria entre gobiernos y pueblos del mundo. Todos los gobiernos del mundo, sin excepción, están con Israel. Todos. A lo sumo protesta, qué barbaridad, qué genocidio. Pero todos le han otorgado a Israel en Naciones Unidas el derecho a la defensa, sobre la cual se apoya Netanyahu para llevar adelante el genocidio. Y por otro lado, los pueblos del mundo, sin excepción, están con Palestina. Entonces, en Estados Unidos, Biden es un gran defensor de Israel, ha apoyado públicamente, ha enviado portaaviones, o sea, son responsables del genocidio. Con Trump no va a cambiar nada, va a continuar exactamente lo mismo. Es decir, con Donald Trump va a ser un apoyo absoluto al genocidio, y con dinero, con ayuda militar y con todo lo que el imperialismo esté en condiciones. O sea que la única manera de frenar esto es con la movilización y la lucha que los pueblos de Medio Oriente, pero también los pueblos del mundo están llevando adelante. Muchas gracias, Daniel, queda claro. Me quedan cosas por hablar, por ejemplo, de Ucrania, pero lo hablaremos el próximo miércoles porque son 10:55 y ya estamos cerrando. Contame actividades que están haciendo acá en Argentina con respecto a Medio Oriente. Sí, lo que está sucediendo. Bueno, mira, venimos de la verdad, muy exitosa la actividad que hicimos el fin de semana pasado en Monte Grande, una charla que hizo el nuevo PCT sobre justamente cómo enfrentar el gobierno de Milei, cuáles son nuestras propuestas, y ahora estamos preparando una presentación especial con respecto al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y la verdad que es un evento importante, y venimos de una movilización muy importante que hicimos en Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Julian Assange, que también es un tema muy importante. Es decir, está el veredicto de los tribunales británicos a punto de darse a conocer en cualquier momento. Nuestra postura es la de la exigencia de la inmediata libertad de Julian Assange. Venimos a desarrollar todas estas actividades y programando las próximas que se vienen, teniendo como centro esto que vos planteás, ¿no? Muy importante, que se va a venir ahora todo un periodo de batalla en las paritarias y en la discusión salarial contra el gobierno de Milei, que viene de sufrir una derrota en el intento de hacer pasar su plan económico, su DNU, no pudo pasarlo, entonces por eso ahora cambió y está proponiendo pacto, digamos, ¿no? O sea, sufrió el golpe y ahora quiere negociar con los demás partidos capitalistas de la Argentina, ¿no? El peronismo, el PRO, etcétera, etcétera. Bueno, pero mientras tanto tenemos que seguir la lucha contra el gobierno hasta terminar una vez con este gobierno y colocar un gobierno obrero y popular. Es la única manera de terminar con el hambre y la pobreza. Así que todo esto son las cosas que estamos trabajando y desde ya muchas gracias por darnos la posibilidad en tu programa de presentar todas las actividades que venimos desarrollando. Bien, entonces hasta el próximo miércoles, si todo sale bien, ¿sí? Hasta el próximo miércoles, Antonio. Un saludo a vos y a todos los que nos escucharon. Bien, gracias. Chao. Así pasó Daniel Campos.